Hola, bienvenidos a este ciclo de webinarios que la Dirección General de Servicio Social y la Universidad Autónoma de Sinaloa han organizado en materia de salud pública. En esta ocasión tenemos invitada a la maestra Nancy Valenzuela Rubio, licenciada en Nutrición y docente en la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Además, es presidente de la Asociación Mexicana de Investigación en Nutrición y Salud, AC, de 2014 a la fecha. El tema del día de hoy que nos va a compartir la maestra es la alimentación, su evolución y los efectos de los alimentos procesados en la salud. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre qué tan saludables son los alimentos que consumimos hoy en día, como parte del ciclo de webinar Una alimentación saludable para nuestra salud. Para abordar el tema vamos a revisar algunos conceptos básicos, algunos aspectos históricos sobre la alimentación, sobre alimentos procesados y cómo esos alimentos procesados han influenciado en nuestra salud. Alimento se define como la acción y efecto de alimentar o alimentarse. O bien, la FAO lo define como el proceso consciente y voluntario que consiste en el acto de ingerir alimentos para satisfacer la necesidad de comer, es decir, llevarnos el alimento hacia la boca. Alimento es un producto natural o elaborado susceptible de ser ingerido o digerido, cuyas características lo hacen apto y apetecible para su consumo, constituido por una mezcla de nutrimentos que cumplen determinadas funciones en el organismo. Un alimento sano es un alimento que aporta la energía y los nutrimentos que el organismo necesita y además se encuentra libre de contaminación, es decir, que son seguros para su consumo. Desde el punto de vista de la alimentación, el periodo más importante fue durante el periodo paleolítico, que abarcó desde las primeras manufacturas de herramientas de piedra hasta poco antes de la agricultura. Estamos hablando alrededor de 10,000 años. El requerimiento energético y de proteínas provenía principalmente de las frutas, verduras y nueces. Derivado de los cambios climáticos, las selvas se hicieron menos densas y hubo una necesidad entonces de cubrir mayores extensiones de terreno para satisfacer las necesidades nutricias a través de plantas y frutas. Con el uso de rocas, de pegar dos rocas, empezaron a consumir granos secos, semillas duras, que a través de rompiéndolas con las piedras podían consumir el alimento que tenía en su interior. Por lo que en ese momento la energía y proteína pues provenía de frutas, verduras, nueces y raíces y de granos secos y semillas duras, lo que representaba del 87% al 99% de la energía y proteína consumida. Durante la evolución del hombre, permitió que se tuviera una mayor superficie del cuerpo a la acción al viento. Esto permitía que pudieran resistir mejor las temperaturas, porque antes, cuando caminaban en cuatro patas, pues no podían, el calor no se disipaba de una mejor manera y no podían hacer recorridos largos. Gracias a esta evolución, permitió pues resistir mejor las temperaturas y poder tener un mayor desplazamiento. Y se aprovechaba las horas de mediodía, momento en el que los predadores se protegían del calor. Y esto ayudó a una ingestión de carroña para satisfacer las necesidades nutricias. Por lo tanto, en este periodo hubo un mayor consumo de proteínas y de mayor densidad energética, gracias a la cacería, a la ingestión de carroña y a la antropofagia. La dieta paleolítica, que abarcó desde la fabricación de herramientas de piedra, favoreció el consumo de carne, lo que representaba el 50% del
de la alimentación era basada de origen animal. Esto favoreció a un crecimiento en la población. Y entonces llegamos a la dieta paleolítica, que es justamente alrededor de 10.000 a 20.000 años antes de la agricultura. Durante todo este tiempo siguieron continuando con este patrón de dieta, de la dieta paleolítica. Y Tony Cornell, en 1987, la definió como dietas de la sociedad cazadora y recolectora. Luego llega la agricultura y la ganadería, lo que representó enormes cambios en la alimentación, donde pasó del 50% que provenía de la energía y de las proteínas que consumía, provenían de origen animal. Con la llegada de la agricultura y ganadería, pues esto cambió de manera drástica. Entonces, el 90% de la dieta provenía de fuentes vegetales, tales como los cereales. Y tenían una muy poca cantidad de proteína animal. Consumían una poca cantidad de proteína animal. Esto trajo consigo algunos problemas de desnutrición, específicamente energético-proteica, una disminución en la talla, algunas deficiencias de nutrimentos, tales como la vitamina A, la riboflavina, el hierro en sí, entre otros micronutrientes. La dieta entonces se basó principalmente, el 37% provenía de proteínas, el 41% de carbohidratos y el 22% de grasa. Lo interesante es que tenían un alto consumo de fibra, que estamos hablando de 104 gramos al día, lo que representa que en la actualidad la recomendación de fibra es de 25 a 30 gramos al día. El consumo en ese momento era demasiado importante, de 104 gramos al día. Pero, como decíamos, que estas proteínas, carbohidratos, provenían principalmente de fuentes vegetales. Durante este proceso de la agricultura, pues se favoreció el almacenamiento de alimentos y permitió entonces centros de población. Con el ganado se produjo la leche y sus derivados e incluso representaban un mayor consumo que la propia carne. Luego llega la Revolución Industrial. La Revolución Industrial realizó una modificación importante en la producción y tecnología de alimentos, con el refinamiento de los cereales. Al momento de ocasionar este refinamiento de los cereales, pues se perdieron grandes cantidades de fibra, a diferencia que acá en el periodo de la agricultura, donde tenían un consumo importante de fibra, porque las principales fuentes de energía eran los cereales, pero eran cereales sin ser modificados, sin ser refinados. Pero con la revolución industrial, pues estos cereales se refinaron, por lo tanto, pues el consumo de fibra disminuyó de manera importante. Aparecieron los azúcares refinados, la caña de azúcar, por ejemplo, la extracción de fructosa, el uso de ciertos aceites, de ciertos tipos de grasas, como las trans, como las saturadas. Se inició a industrializar el alcohol, a utilizarse la sal, y los ganados, gracias al crecimiento de la agricultura, pues tenían una mayor cantidad de cereales, y esos cereales pues lo utilizaban para alimentar al ganado. Entonces ya no era necesario que el ganado se moviera, y las personas llevaban entonces esas cantidades de cereales en los espacios donde estaba el ganado para que consumieran su alimento. Esto trajo importantes enfermedades crónicas relacionadas con la nutrición, y se le ha relacionado esas enfermedades crónicas con las modificaciones en la dieta. Un aumento en la ingesta energética, una disminución en el gasto energético, un aumento en el consumo de grasas saturadas y una disminución del consumo de carbohidratos complejos. Es decir, esos carbohidratos que ya no tienen esa cascarita derivado del refinamiento de estos cereales. Entonces tenemos los alimentos procesados.
Pero bien, ¿qué es un alimento procesado? Un alimento procesado es un alimento creado y desarrollado por la ciencia y tecnología moderna de los alimentos. En un inicio se creyó que era para mejorar la nutrición y salud de la población, que en realidad no ha sido para nada así. Ha sido totalmente lo contrario. Derivado a la relación o a esas modificaciones, a esos patrones en la alimentación, derivado de los alimentos procesados y su relación con los problemas serios de salud, hubo la necesidad de clasificar los alimentos. Y entonces la clasificación NOVA los categoriza en 4. La categoría número 1 que abarcan los alimentos que no son procesados y los que son mínimamente procesados. Los alimentos no procesados, también conocidos como naturales, incluyen los vegetales, tales como las semillas, las frutas, las hojas, los tallos y las raíces. Los productos de origen animal, tales como el pescado, los mariscos, las aves de corral, el huevo, la leche, u otros como los hongos, las algas y el agua natural. Y los alimentos mínimamente procesados que entran como parte de esta categoría número 1 son aquellos alimentos naturales que se les ha eliminado alguna de las partes que no son comestibles o que no son deseadas. Por ejemplo, quitar los huesos o, por ejemplo, filetear o quitar las vísceras o aquellos partes que no se utilizan para su consumo. Y también aquellos alimentos que han pasado por procesos como el secado, triturado, fraccionamiento, filtrado, que han sido esterilizados, tostados, hervidos, pasteurizados, como el caso de la leche, refrigeración, congelación, como esos productos que de repente vemos congelados, pero ojo, son aquellos productos que sí vemos congelados o que vemos de repente en supermercados que venden en bolsas, que ya venden lavados, listos para su consumo, aquellos que vienen congelados, pero que no se les añade absolutamente nada. Es el alimento tal cual, obtenido de la naturaleza, que ha pasado por unos procesos quizás nada más de lavado y que han sido congelados para su almacenamiento, pero que no se le añade absolutamente nada. O por ejemplo, el cacahuate, que es tostado, pero si ya se le agrega sal, ya no entra en la categoría número 1. Tendría que fueran alimentos que solo se han sido tostados, pero que no se le ha añadido ningún otro ingrediente. O sea que el único ingrediente es el alimento de origen natural. O aquellos productos también, o esos alimentos de origen natural que son envasados al vacío o fermentación, o que han pasado por una fermentación no alcohólica. Esto se hace para que el tiempo de anaquel sea mucho más prolongado. La categoría número 2 abarca los ingredientes culinarios, las sustancias extraídas de componentes de los alimentos, como las grasas, aceites, harinas, almidones y azúcar, o bien de la naturaleza, como la sal. Estos ingredientes son duraderos, son productos hechos regularmente a mano, con herramientas sencillas, o bien como maquinaria industrial. Dentro de esos procedimientos hablamos de un prensado para poder obtener los aceites, de un molido, una trituración, pulveración o refinamiento, como a los granos o los cereales, molerlos para poder tener harinas. No se consumen de manera aislada, regularmente se consumen acompañados con los alimentos de categoría número 1. Aquí, por ejemplo, también entra la miel, la mantequilla, la sal. Los alimentos que entran en esta categoría, estos ingredientes culinarios, proporcionan a las comidas y platos que les proporcionan sabor, les proporcionan color, los hacen ver más atractivos y más apetecibles. Y pueden formar parte de una manera moderada
pueden formar parte de una dieta saludable combinándolos con los alimentos de la categoría número 1. La categoría número 3 incluye los alimentos procesados, los productos que han sido elaborados con ingredientes del grupo número 1 e ingredientes del grupo número 2. Regularmente, esos alimentos procesados tienen de 2 a 3 ingredientes, como por ejemplo el pan, el queso, la cerveza, los enlatados como los vegetales o frutas enlatadas, las nueces saladas, dulces, las carnes ahumadas o pescados enlatados. Por ejemplo, esos cacahuates que de repente vemos tostados, pudiéramos mencionar que son naturales y que los podemos consumir sin ningún problema. Pero ojo, tienen grandes cantidades de sal. Por lo tanto, no entran en la categoría número 1, que son alimentos naturales o que son alimentos mínimamente procesados. Estamos hablando ya de un alimento, de un cacahuate que se le añade sal, y estamos hablando de un alimento de categoría número 3, porque está combinando ingredientes de la primera categoría con los de la segunda categoría. Por lo tanto, cae en la categoría número 3. El cacahuate, en cambio, si solamente ha sido tostado y no se le ha añadido ningún otro ingrediente, cae en la categoría número 1. Si, por ejemplo, de repente vemos un mix de cacahuates, de nueces, de almendras, de arándanos, y decimos, es natural, puedo comerlo sin ningún problema. No todo lo natural se come sin ningún problema, se tiene que comer de una manera, combinando los alimentos de una manera que nosotros podamos obtener los nutrimentos que nuestro cuerpo necesita para su funcionamiento. Es muy importante entonces que no nos confundamos. Si nosotros vemos un mix de botanas, de repente con cacahuates, nueces, esos que entrarían en la categoría número 1, porque nada más están mezclando los alimentos de la categoría número 1. Pero si entonces se le añade sal, se le añade azúcar, miel, mantequilla, entonces ya no estaríamos hablando de alimentos de la categoría número 1. Estaríamos hablando ya de un alimento procesado. Y la categoría número 4. La categoría número 4 son los alimentos ultraprocesados. Son aquellos alimentos que han sido elaborados principalmente con ingredientes industriales. Normalmente tienen muy poca cantidad o ningún alimento entero. Se formula en su mayor parte a partir de ingredientes industriales y no contiene ningún alimento natural. Esos alimentos tienden a ser altamente apetecibles y lucrativos. Tienden a mostrarnos esa apariencia que nos va a encantar y nos venden más que el producto, nos venden un sentir o una emoción, más que el producto como tal. Entonces, de repente, el consumir este producto, pues te hace pensar que te transformas en lugar de no necesariamente enfocarte en el sabor o en las propiedades de esos productos. Ya que la mercadotecnia en este punto ha jugado un papel muy importante para incrementar el consumo de esos alimentos ultraprocesados. Normalmente se consumen como snacks y bebidas. De repente decimos, me compré una salsa de tomate. Sí, pero estaba en el supermercado enlatada y que además están incluyendo, combinando ingredientes, quizá poca cantidad de tomate, digámoslo así, poca cantidad de tomate, pero tienen altas cantidades de sal, tienen altas cantidades de conservadores a nivel industrial, lo que hablaríamos que no es algo natural, que no es una opción saludable, ya es un alimento que está ultra procesado, porque además de quizá posiblemente utilicen algunos alimentos naturales, en su mayoría, en pocas cantidades, utilizan ingredientes industriales, que esos ya los hacen unos alimentos ultraprocesados. Entonces no confundamos, me compré una salsa de tomate, hay que hacerla en casa, porque entonces podemos mezclar los ingredientes de los alimentos que entran en la categoría número 1 y darles un poco de sabor con alimentos de la categoría número 2.
y es muchísimo mejor que consumirlos de los alimentos que compramos de repente en el supermercado. Y estos alimentos tienden también a engañarnos, porque tienden a tener aquellas notitas que dice altos en vitaminas y minerales, o aquellos que dicen sin colesterol, cuando en realidad ese producto, por su naturaleza vegetal, no debería de tener nada de colesterol, porque el colesterol lo obtenemos solamente de los productos de origen animal. Y si ese producto no tiene ningún derivado de origen animal, pues no debería tener nada de colesterol. Pero lo hacen de una manera de mercadotecnia. Entonces tienden a ser esos muy llamativos y a darnos información que nos hacen, que nos convencen de comprarlo. Quizás esos cereales industrializados que vemos, muy coloridos, vitaminas y minerales, nos hace pensar que pueden ser muy buenos, que pueden aportar esas vitaminas y minerales a nosotros o a otras personas. Y en realidad no es así, porque aportan también grandes cantidades de azúcares y otros ingredientes de naturaleza industrial. Regularmente, esos alimentos ultraprocesados tienen, como les comentaba, aditivos, tales como los conservadores, los edulcorantes para darles ese sabor, resaltadores de sabores y colores, como las grasas saturadas, los azúcares añadidos y el sodio. Y como les mencionaba, que de repente dicen vitaminas y minerales, más vitaminas y minerales, pues se le puede añadir de manera sintética algunos micronutrientes para fortificar estos productos. A nombre de la Dirección General de Servicio Social y la Universidad Autónoma de Sinaloa, agradecemos la atención prestada al tema, recordándole que si tienen alguna duda o comentario al respecto, consulten siempre a un profesional. Nos vemos en el próximo webinario.